noches, amados hermanos, Dios los bendiga. Una vez más reunidos la iglesia en las casas para aprender lo que Dios tiene para nosotros. Bien, esperando que vayan entrando nuestros amados hermanos. Buenas noches, ya están entrando. Hola Dalila, Dios te bendiga. Estás en Lima. Qué gusto. Buenas noches. Luis Prudencio, buenas noches. Carlos Ruiz, Mirka, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Hola Angie, Dios te bendiga. Julita, Dios te bendiga. Manafani. Hola Alicia, Banda. Hola Mariana Martínez, Aloncino. Dios te bendiga. Flor, hermana Flor, ¿cómo está? Dios le bendiga. Qué gusto tenerlos. ¿Cómo se nos van los días? Estamos casi medio mes de mayo. Hola César, ¿cómo estás? Ya estás mucho mejor. Esperamos que sí. María Elena, Estrella, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Mana Iris, Dios te bendiga. Buenas noches. Vamos a continuar hoy día con este estudio de Dios, conociéndolo como Padre. Pero como afirmamos el día de ayer, queremos tener una plataforma fundamental respecto al Dios que nosotros creemos, al Dios que amamos. El conocimiento de Dios es básico e importante para no tener ideas confusas, ideas equivocadas, ideas trasnochadas respecto a Dios. Un buen conocimiento determina una buena relación con Dios. Mientras más conozco, gracias, Dios te bendiga, querido César. Nos da mucha alegría, en verdad, que estés bien. Les decía, mientras más conocemos a una persona, más la estimamos. A César, por ejemplo, a nuestro querido hermano César Basalar. Ya cuántos siglos nos conocemos, ¿no? Nos conocimos en Javier Prado, no sé en qué tipo de estudios, seminario, instituto, escuela, no recuerdo bien, pero ahí nos comenzamos a conocer. Hicimos primero una relación de maestro-alumno. Luego, con el paso de los tiempos, se fue desarrollando esa amistad. Y mientras más lo conocía, y de hecho, hola hermanita Jessica, Dios te bendiga. Mientras más nos hemos llegado a conocer, más estimación mutua hay. Qué gusto, querido César, que estés bien. Igualmente, mi hermana Jessica, desde Tarapoto, deseando viajar, pero no se puede por el momento. Dios permita. Bien, amados hermanos, vamos a comenzar, hermana María Tafur, Dios te bendiga. Vamos a comenzar en esta noche. Ayer plantamos la afirmación Dios existe. Y vimos algunas breves rasgos o evidencias o argumentos que se usa generalmente para afirmar desde el plano intelectual la existencia de Dios. Pero por encima de los argumentos
intelectuales que son básicos, son buenos y necesarios, el conocer a Dios es un acto de fe, como lo veremos en su momento. Veamos esto, pues ayer lo mencionamos y hoy día lo vamos a reiterar. Dios no puede ser definido por la mente humana. Somos incapaces de poder definir a Dios. Alguien dijo que quien defina a Dios está a la altura de Dios, entonces Dios dejaría de ser Dios para convertirse en Dios aquel que lo definió. Por eso, todo intento por definirlo rebaja a la medida del Dios de la mente del que trata de definirlo. Pues tenemos que ir a la palabra, no para definir a Dios, sino para conocer a Dios. La definición encierra a lo que se define en 4 paredes, por decirlo. Dios es esto, aquello y lo otro, y no hay nada más que aquello que se considera como definición. Pero lo que la Biblia nos enseña es que a Dios se le puede conocer. Ayer vimos de una manera muy rápida, por cierto, que se le puede conocer por lo que se llama la revelación natural, mirando la creación, mirando los cielos, mirando el macrocosmos, como se dice, pero también se puede conocer mirando el microcosmos. Hace muchísimos años atrás leí un libro de teología y que ponía como un ejemplo la nieve, los cristales de la nieve que conforman la nieve. No hay 2 cristales iguales. Es infinita la cantidad que cae de nieve en el mundo entero y no hay 2 cristales de nieve que sean iguales. Ese microcosmo nos habla de un diseñador, de un artista, que hace que cada pedacito pequeño del cristal de la nieve tenga un sello y una marca. Impresionante, hermanos hermanos, impresionante. Y podríamos mostrar miles de ejemplos. Miles de ejemplos. Hay peces, llamémoslos basureros, así, llamémoslo así. Peces más grandes, el tiburón, por ejemplo, abre su boca y entra a hacer limpieza de todos los dientes y no se lo come. Pero pongas otro pez delante de ese mismo pescado, de ese pez asesino, se lo come un momento a otro. Increíble. Hay tantas cosas. Por eso bien dice la Biblia que los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, ¿podemos conocer a Dios por revelación natural mirando la creación? Sí, pero no podemos desarrollar una relación con el Dios de la naturaleza, porque puede ser puesto en un nivel inferior al que realmente es. Entonces, la manera que Dios ha establecido que podamos conocer a Dios es por medio de la revelación escrita, la palabra de Dios, la Biblia. Allí encontramos que Dios se da a conocer. No se autodefine, ni siquiera, decíamos ayer, se quiere mostrar que existe. Se da como un hecho. En el principio Dios, punto. Y de allí comienza Dios a mostrarse, comienza a revelarse al hombre. Es Dios acercándose al hombre. Es Dios buscando al hombre. Es Dios revelándose al hombre. Es Dios amando al hombre. A fin de poder desarrollar una relación más allá de la simple amistad. La relación que Dios quiere establecer es una relación de familia. Hay una diferencia enorme. Relación con Dios como amistad y la relación con Dios como familia. Ay, es precioso, amado hermano. Cuando lleguemos al punto de ver a Dios como Padre, ahí nos vamos a ver, en verdad, sorprender de lo que la Biblia dice
de Dios como Padre. Dios los bendiga, queridos hermanos. Algunos han entrado. Buenas noches. Qué gusto que estén con nosotros desde diversos lugares escuchando estas enseñanzas. Y usted con su lapicero, con su cuaderno de notas y su Biblia al lado para chequear. Yo les he mencionado, amados hermanos, que si algo no quede claro, hagan preguntas. No recibo preguntas, o una de dos, o es tan claro que todos entendieron o nadie entendió y mejor no dice nada. Buenas noches, queridos hermanos. Dios te bendiga. Entonces, en este punto, Dios se da a conocer por medio de su palabra. Ahora, el Dios que se da a conocer por su palabra es la suma de todos sus atributos conocidos, o revelados sería la palabra correcta, y los que no nos son conocidos. Dios es más de lo que está escrito. Deuteronomio 29, un pasaje conocido. Las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, mas las cosas secretas son para Dios. Entonces Dios ha hecho algo así, por decirlo de alguna manera. Dios ha decidido algunas cosas revelar, abrir su corazón y mostrar y decir, miren, humanos, hombres, creación mía, así soy yo. Pero hay cosas en su corazón que no quiere revelar. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y si no quiere revelar, no es capricho, no es antojo, sencillamente porque si algunas cosas Él nos dijera de su profundidad, nos quedaríamos perdidos o no entenderíamos o seríamos extraños en ese tipo de revelación que Dios tiene. Por eso al apóstol Pablo, que llegó hasta el tercer cielo y vio cosas, y Dios le dijo, cállate, no digas nada de nada. Entonces hay cosas, Dios es mucho más de lo que nuestra imaginación puede definir. Mucho más. Entonces, veamos cómo define la Biblia a Dios. No, nuevamente definición. Cómo describe sería la palabra más adecuada, ¿no? No, cómo describe la Biblia. Descripción sería la palabra más adecuada. Porque es descripción, esto es así, asá. Definición, dijimos, lo encierra en... Hay tres cosas que la Biblia habla, describiendo a Dios. Dios es uno, ¿eh? Describiendo a Dios. Dios es espíritu, Dios es luz, Dios es amor. Y hay esa palabrita, Dios es. Y eso implica naturaleza. O sea, la naturaleza que Dios ha querido que conozcamos es que Dios es espíritu, Dios es luz y Dios es amor. Entonces, vayamos por partes y cucharadas, como decían nuestros antiguos, los hermanos mayores sobre todo. ¿Qué cosa es? ¿Qué implica que Dios es espíritu? En primer término, significa que no tiene un cuerpo humano o forma humana o ningún tipo de forma. Dios no está encerrado como nosotros en el cuerpo. No somos un cuerpo. No somos, dice la definición, somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Dios no tiene un cuerpo, una forma. Por eso Él rechaza la idolatría, porque a Dios no se le puede mostrar en una forma. En segundo lugar, Dios es espíritu, por lo tanto, invisible. Primera Timoteo 1:17. No dice eso. Colosenses 1:15 también. Se le llama el Dios invisible. Se alaba al Dios, al Rey de los siglos, inmortal, invisible. No puede ser captado por los sentidos físicos. No, pero Dios me habló. Esa es una cosa que vamos a explicar luego. Pero no puede ser percibido.
Pues, ¿y dónde está Dios? A ver, a buscarlo. No, no, no. O sea, no tiene una forma, una apariencia externa. Aunque algunas veces que Él se muestra como un hombre. En Génesis 32:30 dice, Jacob peleó con Dios. No vamos a explicarlo, solamente mencionarlo. Ahora, Dios es espíritu, entonces vive y es personal, una persona. Por lo tanto, podemos conocerlo. El que Dios sea espíritu no es algo etéreo como un gas. Dios es espíritu personal, un Dios personal, relacional, que se relaciona con las personas. Pueden leer ustedes y anoten, por favor, Josué 3:10 y Salmo 84:2, que son de los muchos textos que hay en la palabra de Dios que se nos refieren a este pasaje, ¿no? Por ejemplo, en Josué 3:10 dice, en esto conocerán que el Dios viviente está en medio de vosotros. Salmo 84:2, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. El hecho de que Dios es espíritu nos habla que Él es infinito. Y como no está limitado al espacio, es omnipresente. Por ello, hermanos, ir paso a paso en este estudio nos va a abrir un poco el entendimiento de Dios, a quien nos ama y a quien amamos. Dios es espíritu infinito. Como no tiene forma, entonces puede estar, disculpen, está en todo lugar. No está limitado, está en todo sitio. Por eso no se limita a las restricciones dimensionales. Él no tiene ayer, no tiene mañana, es un eterno presente. Nosotros los seres humanos vivimos en un tiempo medio curioso. Tenemos un pasado, tenemos un futuro y el presente siempre deja de ser presente. El presente es una milésima de tiempo, porque una vez que entramos a esa milésima de tiempo, esa milésima ya pasó a ser pasado y comenzamos esperando el otro milésimo de segundo que será futuro. En cambio, Dios, por ser espíritu, no está limitado a las dimensiones humanas. Ahora, usted dirá, pastor, pero la Biblia describe a Dios como que tiene boca, que tiene brazos, que tiene pies, ojos, etcétera. Es cierto. Esa forma de describir a Dios se llama antropomorfismo. Antropomorfismo. ¿Qué significa esto? No que se le atribuye a Dios características o comportamientos humanos a Dios. Es decir, que se describe a Dios como si fuera un ser humano sin serlo. Por eso se dice que Dios se entristece, por eso se dice que Dios en toda congoja, Él se entristece en toda tristeza nuestra. Se dice que Él tiene ojos que miran la tierra, que tiene su brazo, con brazo fuerte y extendido, sacó a Israel de Egipto. Esto nos ha oído, tiene, por ejemplo, escucha la oración. Inclina su oído y escucha nuestra oración. El uso de los antropoformismos permiten comprender en nuestra limitada capacidad, comprender cómo es Dios y cómo actúa. Dios, por ejemplo, se le describe que tiene oídos, que escucha, que inclina su oído. Usted ha visto esto, y hablo a los papás sobre todo, que ahí está el niñito y quiere algo y siente un poquito de recelo y habla en voz queda, bien despacito, pepito, entonces, ¿qué hace el papá o la mamá? Inclina su cabecita, su cabeza para acercarlo a la boca del niño y escucharlo. Así pensemos en Dios nuestro.
cuando dice, escucha nuestra oración. Podemos estar gritando, podemos estar hablando quedamente, podemos estar orando en nuestro corazón. Lo que la Biblia dice, Dios inclina su oído a escuchar el clamor. Nos hace ver ese Dios Espíritu, que es un Dios que está interesado en mí. Que aunque no tiene límites, aunque no sufre lo que yo sufro como ser humano, Él está interesado en mí. Él está preocupado. Permítame usar ese término porque Dios no se preocupa, pero para entendernos. Y Dios sostiene. Cuando la Biblia dice que Dios tiene manos, por ejemplo, su mano poderosa, la mano de su diestra de poder. Y la diestra de poder sostiene nuestra mano izquierda, la mano del corazón. Y cuando la Biblia dice que Él nos sostiene con su diestra, esto nos hace recordar nuevamente a los papitos, que se va con su niño de la mano. Y de repente el niño se resbala, se tropieza. Pero como papá o mamá lo tiene de su mano, no se da el contrasuelazo. Así es Dios, que nos sostiene de fracasos, nos sostiene de ataques malignos, nos sostiene. Ay, amados hermanos, esto es precioso. Por eso esta figura literaria nos ayuda a entender cómo es nuestro Dios en su relación con cada uno de nosotros. La segunda definición que la Biblia da, Dios es espíritu, está en Juan 4:24. ¿Ok? No, Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y verdad deben adorarlo. Jesús lo describió de esa manera. Dios es luz, primera de Juan 1:5. Dios es luz y no hay tinieblas en él. ¿Qué implica que Dios es luz? Es una forma de decir que en Dios no hay nada malo, nada oscuro, nada escondido, nada de doble sentido o doble intención, nada que manche su santidad, nada que contamine su corazón, nada. La luz muestra tal cual es o está uno. Uno puede peinarse en la oscuridad, sí, pero prende la luz y se da cuenta qué tan feo está. La luz de Dios es luz. Y eso nos habla, ¿no? Que ese resplandor, ese brillo, permite verlo, conocerlo, ver la maravilla de su gracia y poder. Que Dios, siendo luz, se muestra en aquello que Él quiere que nosotros conozcamos. Y lo resaltante es la santidad. La santidad que tiene que ver que Dios no hace el mal, ni está inclinado el mal, ni busca el mal de nadie. Junto con ello, la luz nos habla de guianza, de dirección, porque la luz ilumina. La luz nos permite ver. Y si Dios es luz y Dios está con nosotros, estamos claros que Dios va abriendo camino en medio de la oscuridad en que vivimos. En estos días, por ejemplo, muchos estamos preocupados, por cierto, de lo que puede pasar una vez elegido en junio, el 6 de junio, si no me equivoco, el presidente de nuestro país. Yo tengo la impresión de que gane uno o gane el otro, va a haber protestas, va a haber violencia, va a haber de todo. Y sea quien fuere, amado hermano, que sea el presidente próximo del Perú, vamos a orar por él, vamos a respetarlo. Pero la iglesia del Señor sigue avanzando independiente de quién sea el presidente. Recuérdalo eso, amado hermano. Dios nos ha mostrado por su luz
esto, por decirlo así, para que podamos entendernos juntos. No, Él extiende su mano y nos dice, no tengan temor. Yo estoy edificando mi iglesia y las puertas del ataque de los enemigos, las puertas del infierno, como lo dijo en Mateo, no prevalecerán, no podrán. Prevalecer significa que van a atacar, pero no prevalecerán. Van a atacar, pero no van a vencer. Van a atacar, pero no van a derrotar a la iglesia. La iglesia va a seguir adelante. La luz, Dios es luz y nos muestra esto. Que independiente que haya ataques o no, la iglesia marcha adelante. Y Dios es luz y también nos muestra qué cosa tenemos en nuestro profundo corazón. Nada le podemos ocultar. La tercera descripción, y nuevamente es el apóstol Juan que lo hace, es Dios es amor. Primera de Juan 4:7. Yo ya creo que nos es conocido que en el griego, el idioma del Nuevo Testamento, hay 3 palabras básicas que se traducen como amor. El amor eros, el amor erótico, que es el amor sensual, que es el amor que se debe dar entre esposos en el matrimonio, no fuera del matrimonio ni antes del matrimonio. Es el amor erótico. Diseño divino dado al hombre. Recordemos Génesis capítulo 1 y capítulo 2 describe a Dios haciendo al hombre y a la mujer seres sexuados con una sexualidad clara, definida, diferenciada, complementaria. Y parte de ello es la sexualidad. Por eso la Biblia dice, le dio la orden, fructifiquen y multipliquen. Es el amor erótico, amor precioso, el amor agradable, etc. Hay un amor, el amor filial, de filos, de hermanos, de amigos, de compañeros, de familia. El amor que nos tenemos entre personas, amor natural. Estamos hablando de un amor natural. Como la relación que establecemos con alguien a quien estimamos mucho, es el amor filial. Hay muchos, uno ama a todos los hermanos de la iglesia porque son nuestros hermanos, pero se establecen puentes de amistad muy especiales con hermanos, por el trato, a veces somos paisanos o tenemos cosas comunes, etcétera, y se establece una relación de amistad, o porque uno los ha ministrado y conoce de una u otra manera a la persona. Por ejemplo, y voy a pedirle que oren por la familia Tafur, de nuestro hermano Alberto Tafur y su esposa y sus 2 hijos. Han sido afectados toda la familia con el COVID. Yo me enteré esta semana y dije, bueno, voy a llamarlos, y los he llamado y les he preguntado cómo están y me han dicho que están saliendo de toda esa crisis. Y hemos tenido una pequeña reunión, hemos orado. ¿Y por qué todo esto? Porque hay una relación de amor fraternal. Ese amor que nos une familia, que nos une la amistad en el plano natural. Pero hay una tercera palabra en el idioma griego que es ágape. Y es una palabra extraordinaria que se usa para describir el tipo de amor de Dios. Es un amor incondicional. Es decir, no es yo te amo porque me gustas, yo te amo porque eres lindo, yo te amo porque no hay condiciones. Dios nos ama no por lo que somos, sino a pesar de lo que somos. Ahora, no tiene límites. Es un amor que no tiene límites, es decir, va a amar y ama a todos por igual. Por eso es un amor eterno. El amor de nuestro Dios, ese amor ágape de Dios, es un amor eterno. ¿Qué cosa queremos decir
con que el amor de Dios es eterno, que siempre es el mismo, que no ha cambiado, no cambia ni cambiará. ¿Se puede usted imaginar? Nuestros amores humanos no cambian. Un momentito. Nuestros amores humanos mueren. Murió la flor, una canción antigua, cuando una pareja termina su relación y se acabó la historia. Calabaza, calabaza, cada uno a su casa, el amor se acabó. Pero el amor de Dios, eterno, nunca cambia. Dice, miren qué tan grande amor nos ha dado el Padre que se llama llamados hijos de Dios. Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna y no se pierda. Con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mis misericordias. Y podríamos seguir mencionando ese amor incondicional, eterno, inmutable. Y es el amor que siempre busca y hace lo mejor para quien dice amar. Entonces, cuando hablamos del amor de Dios, decimos, Dios es amor y todo lo que hace en mi vida es porque me ama, con amor eterno, inmutable, con lo mejor que tiene. Todo lo que permite Dios se basa en su amor. Por eso dice que no hay prueba mayor de la que podamos resistir, porque Dios es fiel, que junto con la prueba, la tentación, la dificultad, hay una puerta. Y saben, amados hermanos, esa puerta puede ser la oración. Cuando no hay salidas, no hay formas, es la oración la puerta, porque en Él encontramos la fortaleza para avanzar en medio de las tinieblas, en medio de la tormenta, en medio de las dificultades. El amor de Dios que busca lo mejor de cada uno de sus hijos, que nunca, nunca va a cambiar. ¿Es posible que algún creyente se aparte del Señor? Sí, es posible. Cantidad hay, hermanos. ¿Dios dejará de amarlo? No, Dios no dejará de amarlo. Dios podrá estar enojado con un creyente así, pero nunca el enojo puede apagar el amor de Dios. Imagínese usted. Precioso el amor de Dios. Podríamos profundizar más en estas tres descripciones que da la Biblia de Dios específicamente el Nuevo Testamento. Pero la próxima semana hablaremos de los atributos de una manera también muy rápida para ir aterrizando luego a Dios el Padre, para conocerlo. Y para que conociendo a Dios como Padre, tengamos confianza en Dios, nuestro Padre. Veamos algo más acerca de Dios. Hoy día me invitaron para creo que reunión de jóvenes para hablar acerca de la Trinidad y vamos a hablar hoy de la Trinidad. Entonces ya tengo el tema para no sé qué día me han mencionado que quiere que compartan o conversemos mejor con los jóvenes preguntas acerca de la Trinidad. Entonces cuando entramos a la Trinidad, entramos en un campo donde nosotros tenemos que reconocer que es algo más allá de nuestro entendimiento, un misterio. Un misterio no es algo oculto, no es una cábala, o no es una cosa secreta que nadie puede entrar. No, no, no. Los misterios en la Biblia son verdades que la mente humana no puede comprender, que sobrepasan nuestra capacidad, nuestro raciocinio, nuestra inteligencia. La Trinidad es como muchas cosas. Por ejemplo, ¿por qué hay personas que odian a alguien sin haberle conocido
y sin que esa persona a quien odian haya hecho algo contra ellos o contra la familia. ¿Dónde nace el odio? ¿Por qué el odio se vuelve generacional? ¿Por qué el odio despierta la violencia y la muerte? Uy, amado hermano, igual que el amor. Muchas veces preguntan o al chico o más a la chica, ¿qué le viste de bueno? Y el que se enamoró dice, no sé, pero me gusta, la amo. Pero ¿qué cosa? No puede explicarlo. Ahora, si hay cosas naturales que no podemos explicar, mucho menos querer entrar en el interior de Dios. Entonces vamos a tratar de ver en la Biblia esta verdad. Dios es trino y uno. Comencemos con una verdad. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Pero hay muchas cosas que usamos y no aparecen en la Biblia. Batería, por ejemplo. Saxofón. Instrumentos musicales. No encontramos micrófono, consola, sala de sonido, CDs, internet. No encontramos en la Biblia y lo usamos. Cultos virtuales. No existe en la Biblia, pero lo usamos. Entonces, la palabra Trinidad se usa para describir una verdad bíblica. No hay escuela dominical, por ejemplo. No hay culto de jóvenes o de adolescentes o de niños. No hay. Entonces, se usan ciertas palabras para describir una acción. ¿Ok? Entonces, esta verdad del Dios Trino y Uno a través de la Biblia se ve. Es una doctrina fundamental porque nuevamente describe a Dios y cómo se relaciona con el mundo, cómo se relaciona con las personas no creyentes, cómo se relaciona con la iglesia y cómo se relaciona con cada creyente en particular. Dios Trino y Uno es el Dios de la relación. Vean esto, por ejemplo. El Padre envía al Hijo. El Hijo da su vida por los hombres. Y el Espíritu Santo aplica la obra de Cristo a quienes reconocen a Jesús como Señor. Todo eso se llama salvación. Y cada cada persona de la Trinidad tiene su lugar, su función, su tarea, si se permite el término. Pero las tres actividades divinas hacen que usted y yo seamos salvos. El Padre envió a su Hijo por ti y por mí. El Hijo murió por ti y por mí. Y el Espíritu Santo hizo realidad la salvación obtenida en la cruz del Calvario al reconocerle como nuestro Señor. Precioso, ¿no? Espero estar entendiendo. Espero que me estén entendiendo, queridos hermanos. Así es, hermana Rosa, el amor no se puede explicar. Así es. El amor nunca deja de ser. Amén. Sí, permanece siempre fiel. Dios es fiel, siempre fiel. Ok, avancemos. ¿Qué cosa no es la Trinidad? No significa que haya tres dioses. Ya sería politeísmo. No son tres dioses que cuando hablamos de Trinidad no estamos hablando de tres dioses. No significa, en segundo lugar, que Dios se manifieste, que Dios se manifieste un momento como Padre, otro momento como Hijo y otro momento como Espíritu Santo. Que es una herejía desde el tercer siglo del cristianismo, segundo, tercer siglo del cristianismo, se surgió. Dios es uno. Ok. Pero algunas veces se muestra como Padre, sí, se viste como Padre. Otras veces se saca el vestido de Padre, se pone el vestido de Hijo. Otras veces se quita el vestido de Hijo, se pone el vestido del Espíritu Santo. No se llama modalismo en difícil. No es así. Es tres personas. Ahora, tampoco significa
que haya un Dios principal, un Dios secundario y un Dios de último rango. Porque ¿cómo lo podemos decir? El uso común cuando hablamos de la Trinidad, primera persona de la Trinidad, el Padre, segunda persona de la Trinidad, tercera persona de la Trinidad. Entonces, cuando vemos eso, ¿no? Cuando decimos tercera persona de la Trinidad, el último, por decirlo así, como que se mete en nuestra cabecita este pensamiento. El último es el menos importante. ¿Recuerdan ustedes a David? Cuando Samuel fue a la casa de su padre y le dijo, Dios me ha enviado porque de uno de tus hijos Dios va a levantar un rey. Entonces trae a tus hijos y trajo 6 hijos, todos grandes, pintones, buenosos, etc. Samuel se equivocó cuando vio al hijo mayor bien plantado, bien hermoso de aspecto físico, y dijo, delante del ungido de Jehová estoy. Dios le dio su coscorrón, como decimos en criollo. Dijo, no mires la apariencia, yo miro el corazón. Y viene y no le pregunta, ¿no tienes un? Sí, tengo mi último hijo, David, que está ahí pues cuidando las ovejas, que para eso es bueno, como que da a entender. Ay, amados hermanos, sencillamente para el padre, David estaba al último de sus hijos, era el último. Por eso cuando mencionamos la Trinidad, pensamos, como el Espíritu Santo está al final, tercera persona de la Trinidad, es pues el último, no tiene una importancia como el Padre. Pero hay algo que la Biblia dice. En la Biblia no se menciona primera, segunda, tercera Trinidad para comenzar. En segundo lugar, en la Biblia encontramos que no siempre se coloca en el orden que conocemos nosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos faltaría tiempo para revisar cantidad de textos donde primero aparece el Hijo, después el Padre y después el Hijo. En otras veces aparece el Espíritu, luego el Padre, luego el Hijo. Así, usted haga todas las combinaciones posibles entre 3 y usted va a encontrar en el Nuevo Testamento un orden no establecido, un orden estricto. ¿Y por qué? Porque los 3 están al mismo nivel. Los 3 son iguales. No hay inferioridad en ninguno de las 3 personas de la Trinidad. Todos son, ahí el término, coiguales, coexistenciales, coeternos. Esa palabra seoco significa que comparten la misma esencia, la misma naturaleza, uno con el otro. Entonces, la doctrina de la Trinidad es la doctrina que afirma en fe afirma en un, que es como el escrito acá, disculpen, allá. La doctrina de la Trinidad es la doctrina que declara que hay un solo Dios en 3 personas eternas, iguales, aunque distintas en personalidad. La doctrina que declara que hay un solo Dios en 3 personas eternas iguales, aunque distintas en personalidad. La doctrina de la Trinidad es sustentada por los diversos indicios tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, aunque en el Nuevo hay muchas más evidencias. Toda la obra de la creación, toda la obra de Dios en términos finales, es obra de la Trinidad. No es que, por ejemplo, Dios el Padre decide crear. Vamos a entrar en ese terreno de las hipótesis, suposiciones, ideas un poco torpes, por cierto. Entonces el Padre quiere quiere crear al hombre. Entonces el Hijo dice, bueno, papá, hoy día estoy cansado, hoy estoy ocupado, hoy día no quiero hacer nada, así vaya usted. No es así. Las 3 personas actuaron haciendo todo de todo. Por eso decíamos en su momento que la salvación es obra de las 3 personas de la Trinidad. En el Antiguo Testamento se enfatiza la unidad de Dios. Y la razón es muy simple.
Israel estaba en el proceso de formación como nación en las primeras etapas. Estaba rodeado de naciones politeístas, dioses de diversos tipos a quienes los antiguos de aquellos tiempos servían. No, era una idolatría muchas veces desbordante. Entonces, Israel, el pueblo de Dios, elegido por amor de Dios, tenía que entender, aceptar y vivir con una convicción que hay un solo y único Dios y que los demás eran dioses falsos, en términos finales, que no eran Dios. Para Israel, vivir su fe era un problema, porque tenía que enfatizar, Dios es uno solo. Y ahí estaba al frente de los filisteos, que tenían cantidad de dioses, los cananeos, todas las culturas de aquellos tiempos tenían cantidad de dioses. Israel era como un lunar en medio de los tiempos. Por eso se enfatiza la unidad. Y en el Antiguo Testamento Dios siempre se revela como Dios único. Dios único se revela. Yo soy uno y fuera de mí no hay Dios. Isaías 44:8, por ejemplo. Fuera de mí no hay Dios. Entonces, recuerden, ¿por qué se enfatiza la unidad en el Antiguo Testamento? Para evitar la confusión con las culturas religiosas e idolátricas de aquellos tiempos. Entonces, el Antiguo Testamento define Jehová es uno, Dios es uno. Se enfatiza mucho y de una manera muy determinante la unidad de Dios. Pero a la vez se enfatiza que ese Dios que es uno es único Dios. O sea, Dios es uno, no de otro, como uno, como otros dioses. No, Dios es uno, pero es único. No hay otro Dios. Fuera de mí no hay Dios. Los demás no son Dios. Es el énfasis que encontramos en el Antiguo Testamento. La unidad de Dios y y que Dios es el único Dios. Y cuando entramos en el Nuevo Testamento, encontramos algunas verdades que tenemos que repasar de alguna manera. El Nuevo Testamento reafirma, Dios es uno. Pero a la vez el Nuevo Testamento, antes de avanzar, disculpen, el Antiguo Testamento hay indicios de la Trinidad. Habla del Hijo, habla del Espíritu, pero son indicios. Pero en el Nuevo Testamento hay afirmaciones. Y hay 3 afirmaciones clarísimas en el Nuevo Testamento. O no, muchas, vamos a decir, déjenme contar 2, 4, 5 afirmaciones. Primero, hay un solo Dios. Igual que el Antiguo Testamento, hay un solo Dios. La segunda afirmación, el Padre es Dios. Tercera, el Hijo es Dios. Cuarta, el Espíritu es Dios. Y la última afirmación, el Padre, el Hijo y el Espíritu son 3 personas distintas que se relacionan unas con otras y en unidad actúan a favor del hombre. Entonces, Dios es uno. Primera afirmación, a igual que el Antiguo Testamento, y hay citas bíblicas que nos muestran esta realidad. El Padre es Dios y también hay citas. Entonces, al punto que vamos a llegar, amados hermanos, es que veamos a Dios como Padre. Dios es Padre. Dios es nuestro Padre. Muchos no tenemos conflictos relacionados con Jesús o con el Espíritu Santo, pero con el Padre hay ciertas complicaciones. Por esa es la razón de esta serie. La tercera afirmación que mencionamos, el Hijo de Dios, es Dios. Y esta es una afirmación atacada, negada, confundida, ¿no? Y que, por cierto, requiere una explicación más amplia. No nos da el tiempo y el tema, pero podríamos mencionar solamente algunos detalles para ir ya sembrando una verdad.
Las citas bíblicas de las afirmaciones que damos están en la presentación. Esta presentación se sube a la, ¿cómo se llama? A una página de Facebook que se tiene y donde están todas las presentaciones que hacemos para enseñar. Y usted puede encontrar allí la presentación que les ayudará a revisar los textos bíblicos que hoy día estamos mencionando. Veamos primero. Dijimos, vamos a ampliar un poquito el tema que el Hijo es Dios. Primero, es llamado Dios. Y ahí están sus citas bíblicas. Se le da nombres divinos. Y ahí están sus citas bíblicas. Tiene atributos. Se le reconoce que es eterno. Se reconoce que es inmutable. Se reconoce omnipresente, omnisciente, omnipotente. Atributos que le corresponden a Dios. Hace trabajos que Dios hace. Creador, salvador, juez. Estas características son propias de Dios y se le asigna a el Hijo. Entonces, si el Hijo puede crear, entonces sencillamente el Hijo es Dios. Aquí está les alcanzo para aquellos que deseen en ese link que estoy alcanzando. Ahí usted puede encontrar, busca archivos y en todos los archivos están todas las enseñanzas y las presentaciones que hacemos de estos tiempos. Entonces, hace trabajo divino. ¿Qué cosa es? Creador, salvador, juez. Y lo más lindo que vemos en el Nuevo Testamento respecto al Hijo es que es adorado. Desde el comienzo, antes que naciera, ya era adorado. Y todo el Nuevo Testamento, la adoración a Jesús. Y quizás uno de los puntos más altos en este aspecto de la adoración a Dios es lo que Pablo en Filipenses dice, que delante de él toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Doblar las rodillas es una forma bíblica de adoración. Precioso, hermano, precioso, por cierto. La cuarta afirmación es el Espíritu Santo es Dios. También ha sido negado, también ha sido mal entendido. Pero nuevamente las razones del tiempo no nos permiten ahondar. Dios permita que en algún momento usemos tiempo para explicar un poquito más, con más amplitud, estas verdades. Al Espíritu Santo, por ejemplo, es llamado Dios. Se le dan nombres divinos. Tiene atributos divinos. Hace trabajos divinos. Y también es adorado como Dios. O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, las tres personas de la Trinidad, reciben lo mismo. La adoración al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando nosotros adoramos a Jesús, no es que estamos diciendo, Padre, por favor, esto es solamente para el Hijo, ¿ok? Y Espíritu Santo, deja tranquilo que vamos a adorar a Jesús. No es así, amado hermano. Cuando uno adora a Jesús, está adorando al Padre y está adorando al Espíritu. Cuando uno adora al Espíritu Santo, adora al Hijo y adora al Padre. O cuando uno adora al Padre, adora al Hijo y adora al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los tres son uno. No viven en departamentos independientes, viven en un solo departamento, si se repite el término. Por eso tanta confusión tenemos en el cuerpo de Cristo. El sobreénfasis que en algunos lugares se da al Espíritu Santo no mella al Padre o al Hijo. Porque miren, amados hermanos, nosotros podemos ofender a Dios, pero Dios no pierde nada. Uno es el que pierde. Entonces, terminemos con la última afirmación.
Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo son tres personas diferentes. Por ejemplo, el Hijo ora al Padre. El Padre le habla al Hijo. El Espíritu, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo aparecen juntos, pero son distintos. En el bautismo de Jesús, ¿no? Se ve allí el Hijo bautizándose, el Espíritu Santo llenando a Jesús de una manera única y el Padre dando testimonio del cielo. Cada uno haciendo algo. El Hijo bautizándose, el Espíritu Santo llenándolo y el Padre dando testimonio. El Padre envía al Hijo. El Padre envía al Espíritu Santo. El Hijo también envía al Espíritu Santo. El Padre y el Hijo se aman. Relaciones. Por eso, entender en una pequeña dimensión la Trinidad nos permite saber que tenemos un Dios que no es ausente, un Dios que no es lejano, un Dios que entre su esencia están en comunión, en relación, en intimidad. Y como somos hechos a la imagen de Dios, hay en nosotros una profunda necesidad. Hay un vacío que solamente Dios lo puede llenar. Uno puede tener a alguien que nos ama, a quien amamos con alma, corazón y vida, pero ese amor no va a satisfacer de una manera plena y completa. ¿Por qué? Porque la persona que nos ama o nosotros que amamos a una persona, fallamos, nos enojamos, nos distanciamos y etcétera. Pero en nuestra relación de amor con Dios, le podemos fallar a Dios y Dios sigue haciendo, amándonos igual. Conocer a Dios. En estas dos pequeñas clases. La próxima semana estaremos hablando un poco de los atributos divinos y entramos luego al Padre. Bien, amados hermanos, vamos a ir terminando en esta noche. Ha sido una bendición el poder estar con ustedes. Verdaderamente, amados hermanos, gracias por su perseverancia. Dios recompensará con creces lo que ustedes hacen. Dios los bendiga, amados hermanos. No olvidemos, el día de mañana nos reencontramos en el tiempo de oración y en la noche estamos la iglesia en las casas y seguimos en nuestro ayuno congregacional. No deje de ayunar si usted está inscrito y si usted desea ayunar cualquiera de estos días hasta el 23. Estamos ayunando. Dios los bendiga. Muy buenas noches.